Los esperamos. Amén. A todos los que están ahí del otro lado. Amén. Bueno, iglesia, Dios te bendiga en esta noche. Sean bienvenidos a la casa del Señor, los que están conectados del otro lado también. Y bueno, hoy vamos a predicar. Vamos a estar juntas con la pastora. Queríamos hoy hablar un poquito acerca de un Salmo 107 que la verdad que es poderoso. Así que después te invitamos a que lo puedas leer en tu casa. Y el título de la palabra, aquellos que vinieron y que están para anotar, se llama Dios libra de la aflicción. Amén. Yo quiero invitarte a que vos puedas prestar mucha atención acerca de la palabra, sobre todo en estos tiempos donde Dios, viste que nos viene hablando palabras claves y nos está dando tantas herramientas y tantas cosas poderosas para los tiempos que estamos viviendo, ¿verdad? Entonces quiero pedirte que prestes mucha atención a la palabra, que ahí tu corazón pueda estar conectado con todo lo que Dios nos está hablando. Amén. ¿Oramos? Oramos. ¿Orás? Oro. Oramos. Jesús, te damos gracias, amado Rey, gracias, en el nombre de Jesús. Gracias por este tiempo, Señor, en tu presencia, Señor amado. Gracias, porque cada vez que estamos reunidos en tu casa, Señor, vos ahí estás en medio nuestro. Se cumple tu palabra, Señor, donde dice que donde 2 o 3 están reunidos en tu nombre, vos estás en medio. Y hoy podemos, Señor amado, disfrutar de tu presencia en este lugar, en esta casa, Señor, y sabemos que también ahí en cada hogar tu presencia se hace manifiesta. Qué privilegio tan grande tenemos, Señor, de estar acá en tu casa disfrutando de nuestros hermanos, disfrutando de tu presencia, amado Rey. Y hemos estado clamando, adorando, Señor, y vos ya estuviste trabajando en nuestro corazón, en nuestra tierra para sembrar tu palabra. Señor, oramos para que esta semilla sea sembrada y traiga fruto. Pone una mano ahí en tu pecho un instante y declara esto: quiero ser una buena tierra. En esta noche quiero ser una buena tierra para que tu palabra, Dios mío, produzca fruto, que permanezca y que pueda contagiar a otros. En el nombre poderoso de Jesús, Espíritu Santo, obra en cada uno de estos corazones, amado Rey, aún en nuestro corazón, para que esta palabra, Señor, produzca fruto, contagie a otros. Oramos por los que están ahí en sus hogares, que nada los distraiga, por más que estén ahí mirando una pantalla, que nada los distraiga, Señor, porque sabemos que vos tenés algo preparado para cada uno de tus hijos. En el nombre poderoso de Jesús, atamos todo aquello que quiera venir a distraer, a perturbar, a confundir. En el nombre de Jesús, atamos todas las fuerzas del infierno y declaramos la libertad de tu Espíritu, Señor, en medio nuestro. En el nombre poderoso de Jesús, donde está tu Espíritu, Señor, ahí hay libertad. Te damos gracias, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén y amén. Gloria a Dios. Amén. Bueno, ¿qué te parece si ahí abrís tu Biblia en el Salmo 107? Lo vamos a tener ahí siempre a mano para poder ir leyendo. Nosotros la vamos a leer en la NTV. Igualmente acá los chicos lo van a pasar por la pantalla. Pero que podamos estar, como decía la pastora, atenta a todo lo que el Señor va a hablarnos en esta noche. Y justamente en este salmo vamos a ver 4 panoramas específicos en el cual se encontraba el pueblo de Israel. Eran 4 situaciones difíciles por las cuales estaba pasando el pueblo de Israel. Pero vemos que en cada una de estos panoramas que vamos a ir viendo, vemos que hay 2 armas poderosas que el pueblo de Dios usaba constantemente. La primera arma era la oración. Cuando ellos clamaban en medio de su dificultad, el Señor respondía con poder. Lo que estuvimos haciendo hace un ratito. ¿Cuántos creen que el Señor va a responder con poder? Amén. Cuando el pueblo clamaba, Dios respondía. Pero después vemos otra de las armas, que es que ellos alababan y adoraban al Señor. Esa es otra de las armas poderosas que el Señor nos entregó. Porque cada vez que nosotros alabamos y nos reunimos en este lugar y levantamos un cántico a nuestro Dios, la mano del Señor se mueve poderosamente. Dice la palabra de Dios que Él habita
en medio de las alabanzas de su pueblo. Así que cuando nosotros lo alabamos y Él es exaltado, su presencia se manifiesta. Amén. Amén. Algo que Fer estaba diciendo, y es que este Salmo 7 habla de estos 4 panoramas, ¿sí? Para el pueblo de Israel. Pero fíjate que estas 2 armas de las cuales estaba mencionando Fer, Dios está entrenando a esta iglesia. Dios nos está entrenando en la oración, en la intercesión, en el clamor. Dios está ahí entrenando nuestras vidas y ayudándonos a que podamos utilizar esta arma que es muy poderosa. Y fíjate cómo también el otra arma es la adoración. Y como esta iglesia, el Señor ya desde hace mucho tiempo nos viene entrenando en lo que es la adoración. Así que es clave que vos puedas apropiarte de esta palabra porque vos sos parte. Si bien esta palabra sí estaba dirigida al pueblo de Israel, pero tiene una aplicación a nuestras vidas porque Dios en este tiempo nos llama a vos y a mí a utilizar estas armas. Fíjate cómo hace ya unas reuniones atrás Dios nos viene hablando de la oración, ¿sí? Y de la importancia y de lo importante que es esta arma. Bueno, hoy el Señor nos quiere hablar desde otro punto de vista para que nosotros podamos aplicar estos principios bíblicos en nuestro día a día. Amén. ¿Y cómo se llama nuestra casa? Centro de adoración familiar. Y vemos cómo estas 2 armas cuando interactúan entre sí, son realmente poderosas, son bombas en el mundo espiritual, ocasionan, combaten al enemigo, derriban al enemigo. Y esto es clave para los últimos tiempos. La palabra de Dios nos enseña que en los últimos tiempos, en esta última era, va a haber un movimiento de intercesión y de adoración como nunca antes sobre la iglesia de Jesucristo en el mundo entero. O sea, y miren cómo Dios nos está alineando a esto que está sucediendo en el mundo, que la visión de esta casa, y Dios nos está moviendo a levantar una casa, un cuarto de oración 24/7. ¿Cuántos siguen orando por esto? Amén. Seguimos orando para que Dios, esto se pueda hacer real en nuestra casa. Y la visión de esta casa justamente nos lleva a eso, a movernos con estas 2 armas poderosas, en la intercesión y en la adoración, con cánticos de guerra, con cánticos que canten y que declaren la palabra del Señor, con una intercesión día y noche. Fíjate que esto de la adoración e intercesión 24 horas es algo que está en el corazón de Dios, es el deseo del corazón de Dios. Y cuando leemos en la palabra, vemos que esto va a ser uno de los movimientos, adoración e intercesión. Y fíjate cómo en el mundo entero, así como estaba diciendo Fer, en este último tiempo, en estos últimos años, se han levantado muchísimas casas de oración e intercesión y adoración 24/7. Y yo amo cuando Dios alinea nuestras vidas, esta casa la alinea con su corazón. Esto de la adoración e intercesión y adoración 24/7 no es una moda. Es el deseo del corazón de Dios. Y Él está preparando hombres y mujeres que Él los está entrenando justamente para ser parte de estos movimientos que van a ser que van a prevalecer en los últimos tiempos. Así que sentite privilegiado. Puedes decir ahí, ay, soy privilegiado. Sos privilegiado porque el Señor te está hablando acerca de esto, y a medida que Él suelta su palabra, corazones se empiezan a encender y Él empieza a despertar a los intercesores. Él empieza a despertar a esos que van a estar orando, esos que van a estar clamando y esos que van a estar adorando. Amén. Así que somos privilegiados, estamos en los planes de Dios. Podés decir amén, los que están ahí en su casa, amén, también que puedan decir esto, yo estoy en los planes de Dios. Que es el plan global, amén, que Dios tiene para la iglesia, no solamente para que oremos por nuestras necesidades, por nuestras peticiones, por la situación que nosotros estamos viviendo, sino para que oremos, para que el plan de Jesús pueda ejecutarse sobre esta tierra. Amén. Nosotros todo el tiempo estamos clamando, Jesús, ven, pero hay un montón de cosas que tienen que suceder antes del regreso de Jesucristo. Y ahí
como decía la pastora, el Espíritu Santo está despertando a la iglesia, está despertando a la novia, una novia que intercede, una novia que adora, una novia que hace guerra por medio de la intercesión, una novia que hace guerra por medio de la adoración y que clama por las naciones de la tierra, que clama por el pueblo de Israel, que clama por los misioneros, que clama por los perdidos. Es como que Dios está ampliando la visión de la iglesia y que ya no miremos más tal vez o no estemos enfocados tanto en nuestra necesidad, sino que podamos abrir nuestra visión al plan global que tiene Dios para esta última hora para la iglesia de Jesucristo. Una iglesia que intercede, una iglesia que adora. ¿Cuántos intercesores hay acá? A ver. Amén. Amén. ¿Cuántos adoradores hay aquí? Amén. No hace falta que toques un instrumento, que cantes. La adoración se trata de un estilo de vida. De vivir en constante devoción por nuestro Señor. Más allá si cantamos bien o no, más allá si tocamos un instrumento o no. Se trata de la rendición de nuestro corazón. Y algo muy hermoso es que tenemos el mejor maestro, tenemos el mejor instructor. ¿Y quién es ese? El Espíritu Santo. Él está con nosotros todo el tiempo para entrenarnos, para capacitarnos, para que nosotros podamos orar e interceder conforme a lo que está en el corazón de Dios. Así que tenemos todo para ser parte de estos intercesores y de estos adoradores 24/7. Amén. Así que ahora cuando se abra el cuarto de oración, me imagino que todos nos vamos a anotar. Amén. Para levantar clamor día y noche. Amén. Un clamor de la iglesia de Jesucristo 24/7. Yo sé que Dios está despertando los corazones. Amén. Y a medida que más oramos y más nos sumergimos en la palabra de Dios y en lo que Él nos enseña, es como que más se despierta nuestro corazón, porque eso es lo que hace la palabra de Dios, trae revelación a nuestro corazón. Y mira lo que dice la palabra de Dios en Isaías 56:7 en la Reina Valera. Dice, Dios, Jehová, estaba hablando al pueblo de Israel y Él mismo dijo: porque mi casa será llamada casa de oración para todos los pueblos. Amén. Y esto es tremendo porque, como decía la pastora, no es un deseo, no es un movimiento que está de moda, no es un deseo de nuestra propia carne, sino que es el deseo de Abba. Que es el deseo del Padre, que esta casa, que todas las iglesias de todo el mundo se la reconozca por ser una casa de oración para todos los pueblos. Amén. Que de este lugar pueda salir oración e intercesión y adoración 24/7. Amén. Fíjate que por mucho tiempo la oración, la intercesión se tuvo como algo aislado, ¿no? Como para un grupo específico, para algunas personas específicas. Pero hoy Dios está poniendo este sentir, este deseo aún en los niños. Hay niños que son despiertos por el Espíritu Santo para orar, para interceder, y oran mucho mejor que nosotros. Entonces, el Espíritu Santo nos está llamando a cada uno de nosotros, a la iglesia de estos últimos tiempos, a la iglesia de la última hora, a levantarse como una iglesia intercesora, como una iglesia oradora, como una iglesia que adora al Señor todo el tiempo. ¿Puedes decir amén? Amén. Amén. Y Jesús mismo declaró estas mismas palabras ahí en Mateo 21:12 en la NTV. Miren lo que dice Jesús. Me acuerdo, Jesús llega al templo y ve que estaban comercializando dentro de la casa de Dios. Entonces Jesús se enoja. Todos creo que tenemos esa imagen. Tira todas las cosas. Patea las mesas y dice: escrito está. Wow. Mi casa, dice Jesús, casa de oración será llamada. Entonces, creo que esto tiene que arder en nuestro corazón. Amén. Porque es el deseo de Jesús que esta casa sea llamada casa de oración. Amén. Para todas las naciones. Amén. Que todos los pueblos de toda lengua, de toda tribu, de toda nación puedan venir a orar y levantar un clamor al Señor. Así es. ¿Podés declarar ahí: esta casa será llamada
casa de oración. Ay, Esta pero casa fuerte, será llamada casa de oración. Lo creemos en el nombre de Jesús. Amén. En el nombre de Jesús. Y esto es lo que, a esto nos llama el Padre en este último tiempo, a la iglesia de Jesucristo. ¿Por qué? Porque van a venir tiempos difíciles. Hoy estamos viviendo tiempos difíciles, pero se aproximan tiempos más peligrosos, dice la palabra de Dios. Entonces, como hijos de Dios, como decía el pastor el domingo, como seguidores de Cristo, vamos a atravesar pruebas, vamos a atravesar aflicciones, vamos a atravesar tempestades, pero qué importante es que nosotros podamos, en medio de cada situación difícil, mantener nuestra oración 24/7. En medio de la adversidad, que podamos levantar una adoración 24/7. De eso se trata, porque esa va a ser la cobertura que vamos a tener en los tiempos que se aproximan. Amén. Y fíjate cómo Dios, yo amo cuando Él va alineando, ¿no? Palabra con palabra, como Él nos recordaba hace unos domingos atrás acerca de esto, ¿no? Que cuando enfrentamos los tiempos difíciles, momentos de dificultad, nuestra oración, ¿qué pasa? Mengua, ¿no? Nuestra búsqueda de Dios mengua. Pero sin embargo, hoy Dios nos dice, en medio de los tiempos difíciles, y así como el pastor nos hablaba, Dios nos hablaba el domingo a través del pastor, en medio de los momentos difíciles tenemos que seguir siendo esos intercesores. Tenemos que seguir clamando, orando. Nuestra oración, nuestra adoración no puede menguar más allá de las circunstancias. Amén. Amén. Así que, ¿cuántos están listos para ir al Salmo 107? Amén. A ver, ¿cuántos dan un grito de júbilo al Señor? Amén. Gloria a Dios. Bueno, leemos el Salmo 107 del versículo 4 al 9. Vamos a ir por el primer panorama. Amén. Algo que les queremos decir, porque estamos medios con el tiempo, ¿no? Y son 4 panoramas, y en verdad que esta palabra es muy poderosa para estos tiempos, así que no queremos correr. Algo que hablábamos con Fer, no vamos a correr. Vamos a hablar 2 puntos nada más hoy, y el domingo vamos a continuar con esta serie de estos 4 panoramas, ¿sí? que Dios nos quiere hablar y nos quiere seguir entrenando. Amén. Así que vamos a ver solamente 2 hoy, y así tu corazón ahí queda expectante para el domingo, ¿no? ¿Viste cuando las series, hablábamos esto en el discipulado, aquellos que son amantes de las series de Netflix, ¿viste? Cuando se termina un capítulo y ahí abajo te empieza a hacer el conteo y vos apretás para ver el siguiente. Bueno, no, hoy vamos a ver un solo capítulo. Y el domingo, te aguantás hasta el domingo para ver el siguiente. Así ¿Listo? que el domingo no pueden faltar. No pueden faltar el domingo. Ok, vamos a ir al Salmo 107 y vamos a leer del versículo 4 al 9. Y dice lo siguiente: algunos vagaban por el desierto, perdidos y sin hogar, con hambre y con sed. Estaban a punto de morir. ¡Socorro, Señor!, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Los llevó directo a un lugar seguro, a una ciudad donde pudieran vivir. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos, pues Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. Wow. Entonces, ahí el primer panorama, para que anotes, es el desierto. Mirá la situación en la que se encontraba el pueblo de Israel. Dice estos versículos: vagaban por el desierto, perdidos, sin hogar, con hambre, con sed, y que estaban a punto de morir. Realmente estaban viviendo una gran aflicción. ¿Se acuerdan cómo se llamaba el título de la oración? Dios libra de la aflicción. Y ellos estaban en esa situación muy difícil. Estaban a punto de morir en el desierto. Ahora, ¿cómo son los desiertos? Sabemos de que hace mucho calor por el día, por las noches dice que baja mucho la temperatura, entonces dice que hace mucho frío, no hay precipitaciones, no hay lluvia, no hay agua, no hay vegetación, casi no hay vida en el desierto. Para vivir una persona es muy difícil vivir en esas circunstancias. Imagínense de que estaban leyendo que en el desierto dice que hay animales mortales.
como el alacrán y bueno, la serpiente, no la víbora, no me acuerdo ahora. Pero hay animales que si te pican, fuiste. Estás como constantemente en peligro, ¿no? Y cuando nosotros y lo trasladamos todo esto a lo espiritual, creo que muchos conocemos cómo son los desiertos, ¿verdad? Creo que la gran mayoría, me atrevería a decir, de que pasamos por un desierto, o capaz que hoy vos estás pasando un desierto. Y algunos que ya nos hicimos expertos en pasar desiertos. ¿Cuántos pueden levantar la mano y pueden decir así es? ¿No? Es como que el desierto ya es como que sabemos que vamos a eso, pero realmente Dios hablaba a mi corazón esto, que en los desiertos encontramos soledad, nos sentimos solos, ¿verdad? En realidad estamos solos. Y estamos como en la desolación, hay silencios de parte de Dios. Entonces hay un montón de cosas que pasan, nos sentimos sofocados, presionados y al mismo tiempo nos sentimos como con frío, ¿no? Con esa desolación de qué es lo que va a pasar. Ahora, ¿cuántos se sintieron así alguna vez? Algunos podrían levantar la pata, ¿no? Pero sabemos que muchas veces es Dios mismo quien nos introduce en el desierto para tratar con nuestra vida, para forjar nuestro carácter, para llevarnos a la madurez, para llevarnos a un crecimiento. Amén. Yo tengo una teoría acerca de los desiertos, y es que cuando Dios nos introduce en esos tiempos, siempre estamos solos. Siempre estamos solos. Generalmente uno está rodeado de muchas personas, ¿no? Cuando está todo bien, está todo bien. Pero cuando Dios nos lleva a esos tiempos en el desierto, siempre estamos solos. Porque Dios tiene un propósito. Y a veces queremos, ¿no?, que aquellos que amamos, aquellos que siempre están con nosotros, también, ¿no?, nos acompañen ahí en ese desierto. Pero Dios, fíjate, hace una memoria de los desiertos que has pasado y fíjate que siempre estuviste solo. Pero porque Dios tiene un propósito. No me quiero adelantar a la palabra, pero Dios tiene un propósito con cada desierto. Por eso siempre vamos a estar solos. Por eso no debemos reclamar, ¿no? A veces uno reclama, ¿por qué me dejaste solo cuando yo estaba pasando tal o cual situación? No debemos hacer eso, porque Dios... O nos enojamos. O nos enojamos, tal cual, sí. Yo estuve con tal persona y esa persona no estuvo en este momento, ¿qué más necesito? ¿No? Amén. Solemos hacer esas cosas. Pero fíjate, cuando ya empezás a atravesar y cuando vas saliendo del desierto, te das cuenta, nos damos cuenta que justamente fue permitido por Dios. Porque si nosotros no estuviéramos solos ahí, seguramente nos apoyaríamos en la otra persona, seguramente estaríamos ahí como el bastoncito, ¿viste? Que nos lleva, que nos empuja, pero Dios tiene un propósito con esos tiempos de desierto para nuestra vida. Amén. Mirá lo que dice Oseas 2:14 en la Reina Valera. Dice, la llevaré al desierto y le hablaré al corazón. La llevaré al desierto, a ese momento, como dice la pastora, donde estamos solos, en ese momento donde tal vez nos sentimos sofocados, ahí el Señor nos lleva. ¿Para qué? Para hablarnos a nuestro corazón. Hay veces que el Señor quiere tratar con cosas profundas que están en el corazón. Hay veces que el Señor quiere tratar con cosas específicas que están ahí en lo más profundo, escondidos algunas veces en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma. Y son en los momentos de crisis o de desiertos o de dificultad donde queda expuesto lo que realmente hay en nuestro corazón. En los momentos de dificultad es donde queda expuesto lo que hay dentro de nosotros. ¿Dónde estamos parados? Si nuestra fe es verdadera, si estamos realmente confiando en el Señor. Mientras que todo va bien, confío, alabo, adoro, exalto, me rindo delante del Señor. Pero cuando tal vez estoy en el desierto, en la soledad, es ahí donde queda expuesto. A ver si estoy tan firme, a ver si esto realmente lo paso de la mano con el Señor, si realmente
crezco en la fe, si mi fe realmente es verdadera, o como decía la pastora, me estoy apoyando en alguien, ahí en los momentos de desierto es donde queda expuesto todo lo que hay en nuestro corazón. Amén. Justamente estos días, a raíz, ¿no?, de algunas situaciones que estamos pasando, hablaba con alguien, ¿no?, acerca de esto. Yo le decía, estas situaciones que hoy estamos viviendo justamente son permitidas por Dios para ver dónde nosotros estamos parados. Como la casa sobre la roca y la casa sobre la arena, ¿no? Pareciera reiterativo, pero fíjate que justamente ese es el propósito de los desiertos, para saber dónde nosotros estamos, porque los vientos van a venir, las cosas van a suceder, pero esto nos sirve a nosotros para saber dónde está mi fe, dónde estoy parado, dónde estoy anclado, dónde yo estoy mirando. Entonces todo lo que vos y yo atravesamos, como ya lo venimos hablando, tiene un propósito. ¿Podés decir amén? Amén. Y algo que también produce el desierto es una mayor dependencia con nuestro Señor, porque ya no tenemos a nadie. Entonces estamos a solas con el Señor, esto que decía la pastora. Él muchas veces nos lleva al desierto, nos introduce para hablar a nuestro corazón y estar a solas con nosotros, para tratar con aquellas cosas que todavía tal vez no resolvimos, para tratar tal vez con nuestro carácter, para tratar muchas veces con cosas que venimos arrastrando de años, y Él nos lleva al desierto con amor para hablarnos a nuestro corazón, para tratar, para arrancar, para quitar, para libertar, para sanar. Hay veces que nosotros vemos el desierto como algo negativo, pero realmente esto nos lleva a depender más del Señor y a estar a solas con el Creador de nuestra vida. Amén. Los desiertos, justamente, fíjate cómo el Señor en esos momentos, así como estaba diciendo Fer, estamos solos porque Dios nos libra de las distracciones. Así como aprendemos en el Discipulado 1, ¿viste? Cuando tenemos que orar, que seamos libres de las distracciones, del celular, de la televisión. Bueno, Dios en el desierto nos libra de las distracciones, tal vez de las personas que están cerca nuestro. Por eso estamos solos con Él, porque es el tiempo donde Él nos quiere hablar, donde Él quiere direccionar nuestra vida, donde Él quiere hablarnos a nuestro corazón, justamente para obtener fuerzas nuevas, para poder obtener todo lo que necesitamos, pero solamente de Él. Amén. Y yo creo que acá el salmista estaba recordando cómo cuando el pueblo de Israel atravesó el desierto. ¿Se acuerdan? Estuvieron 40 años en el desierto. Pero ¿qué pasaba? Cada vez que ellos clamaban a Dios, ¿qué sucedía? Venía el sustento del Señor. Cuando ellos clamaban al Señor, lo sobrenatural se manifestaba. Entonces tenían la nube de día que los cubría del sol, la columna de fuego que los acompañaba en la noche, tenían el maná cada día, golpeaban la piedra, en medio del desierto salía agua, el calzado y la ropa no se desgastaba. Ellos en el desierto pudieron experimentar lo sobrenatural de Dios. Así que sabes, mi hermano, y esto yo quiero que vos te goces en el Señor, los desiertos son una oportunidad para que experimentemos lo sobrenatural de Dios. Cada desierto que atravesamos es una oportunidad para ver el poder de Dios, para ver lo sobrenatural, para ver la provisión del Señor, para ver cómo Él cuida de nuestra salud, para ver cómo Él se mueve en medio de la situación que nosotros vivimos. ¿Cuántos se pueden gozar con esto? Hay veces que lo vemos como negativo, ¿no? Vemos el desierto como algo negativo, pero también es una oportunidad para que experimentemos el poder de Dios. Amén, amén. Y otra de las cosas que sucedían también es que así como el pueblo de Dios recibía constantemente las promesas de Dios y el poder de Dios se manifestaba, así también podemos ver cómo el pueblo de Israel endurecía su corazón. Una y otra vez endurecían su corazón y eran rebeldes y se vivían Nos quejando. sentimos identificados, Sí. ¿no?, con el pueblo de Israel. Nos sentimos bien identificados, porque fíjate, ¿cuántas veces nosotros en el desierto, en medio de los procesos, estamos ahí con nuestro corazón enojado, ¿no?
cuestionando lo que Dios está haciendo. Pero el Señor en esta noche nos quiere seguir hablando. Amén. Realmente esto, ¿no? O sea, cómo nosotros muchas veces pasamos por situaciones y no podemos ver y endurecemos nuestro corazón. Ahora recordemos Oseas, Él nos lleva para hablar a nuestro corazón y nosotros ¿qué hacemos? Cerramos nuestro corazón, nos enojamos, nos endurecemos y resistimos, nos ponemos así como resistimos a lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y en nuestro corazón. Y esto es lo que pasaba con el pueblo de Israel. Ellos endurecían su corazón, eran rebeldes, murmuraban en contra de Moisés, que era su líder, en contra de Dios, cuestionaban a Dios por la situación. Ahora, fíjate, Dios los estaba librando de Egipto, los estaba librando de la esclavitud, y ellos, ¿qué hacían? Murmuraban. Dios los estaba librando, o sea, de la misma muerte, porque muchos murieron ahí en Egipto, azotados, y ellos solamente tenían queja. Dios los estaba llevando a la tierra prometida, a ese lugar donde fluía leche y miel, donde iban a ser prosperados, donde iban a vivir seguros, donde iban a formar sus familias y iban a ser un pueblo victorioso. Los estaba llevando a la tierra prometida con señales, con prodigios, con milagros, con lo sobrenatural, y ellos ¿qué hacían? Endurecían su corazón y se quejaban. Dios estaba esperando de ellos que ellos en medio del desierto adoraran, y ellos ¿qué hacían? Levantaban un cabrito, un becerro de oro y rendían culto. O sea, miren, no, yo me siento identificada. Pero realmente, ¿no? Hay veces que Dios nos lleva para la victoria, a la tierra prometida, y nosotros no nos estamos dando cuenta de que ese proceso nos está llevando a las promesas de Dios. Déjame decirte que si no pasamos por el desierto, no vamos a llegar a la tierra prometida. Eso es tremendo. Una frase para el Facebook. Sí. Si no atravesamos los desiertos, no vamos a entrar en la tierra prometida. El desierto es necesario. Por eso Dios lo permite en nuestra vida. Él nos está formando, pero para eso necesitamos sí o sí atravesar esos tiempos, sí, que son duros, porque así vieron cómo Fer estaba dando las características del desierto. Son duros esos tiempos, pero todo tiene un propósito. ¿Podés decir amén? Todo tiene un propósito, y es justamente eso, que entremos en la tierra prometida. Amén. Éxodo 9:1 en la NTV, cuando Moisés se presenta ante el faraón para pedirle y ordenarle que libere a su pueblo, miren lo que dice: preséntate de nuevo al faraón, le ordenó el Señor a Moisés, y dile: esto dice el Señor, Dios de los hebreos, deja a ir a mi pueblo para que me adore. Ese era el plan del Señor, de que pasemos una vida, que pasen el pueblo de Israel una vida de adoración y devoción a Él. Ahora, ¿cómo nosotros atravesamos nuestros desiertos? ¿No? ¿Estamos clamando, estamos adorando en medio del desierto? ¿O estamos quejándonos, murmurando, enojando, resistiéndonos a lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida? El versículo 6, ¿se acuerdan del Salmo 107? Dice que ellos, en medio de toda esta dificultad, dice: socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad, y Él los rescató de su aflicción. Tremendo ese versículo. Ese es nuestro Dios. Ese es el que guarda nuestra vida. Aquel que cuando en medio de nuestro desierto clamamos, Él nos rescata de esa situación. Por eso en medio de nuestro desierto necesitamos levantar clamor. Necesitamos levantar una oración. Hay veces que sí, nos sentimos sofocados y tal vez no tenemos esas fuerzas y esas ganas, pero eso es producto de no tener el entendimiento de que cuando yo estoy en estas situaciones, cuanto más tengo que orar. Recordar que esto me está llevando y me está impulsando a la tierra prometida, a la promesa que Dios tiene, a una gloria mayor, a una nueva temporada, a la victoria para mi vida
vida para mi familia. Cuando yo comienzo a entender eso, entonces saco ganas, garras y fortaleza de donde no las hay para clamar y adorar al Señor. Amén. Amén. Por eso esta es la noche, mi hermano, para que nos despojemos de toda queja, de toda murmuración, de todo aquello que tal vez quiera venir a nuestra vida, que no nos deja alabar al Señor. Me acuerdo que cuando estudiábamos acerca de los principios de alabanza y adoración, la queja y la murmuración son el idioma del infierno, son sonidos del mismo infierno. Y hay veces que nosotros producimos más sonidos del infierno que adoración en nuestra vida. Hay veces que nos quejamos más y hablamos como está hablando el infierno que adorando y exaltando el nombre de nuestro Dios. Por eso vuelvo a preguntar, ¿cómo estamos atravesando nuestros desiertos? ¿Hay clamor o hay queja? ¿Hay oración o hay murmuración? Yo creo que esta es la noche que el Señor nos quiere hacer libres de todo eso. Mira, yo puse una frase que me encantó. Puse: mi actitud, mi predisposición, mi oración, mi alabanza, la entrega de mi corazón va a determinar la permanencia en el desierto. El pueblo de Israel tenía que llegar en 14 días y tardó 40 años a la tierra prometida. ¿Por qué? Por causa de su queja, de su murmuración. Ahora, cuanto yo más rinda mi corazón al Señor, cuanto más alabanza le dé al Señor, cuanto más deje que el Señor trabaje en mí, cuanto más yo suba en oración mi clamor, menos tiempo voy a estar en el desierto. Va a ser más rápido, porque el Señor va a poder trabajar, porque en mí hay una disposición tal que el Señor va a poder trabajar más rápido en mi vida. Entonces, de mi actitud va a depender de cuánto dure mi desierto. Amén. Si yo vivo enojado y vivo cuestionando al Señor, y es muy probable que tal vez la victoria va a llegar en 10 días, pero tardes 10 años. Entonces hoy es la noche para ser libres. ¿Cuántos dicen amén? Amén, amén. Amén. Esto que vos estabas diciendo, Fer, y esta frase, que la quiero repetir para que podamos meditar en eso. Y dice: mi actitud, mi predisposición, mi oración, mi alabanza, la entrega de mi corazón va a determinar mi permanencia en el desierto. Fíjate que cuando vos y yo atravesamos momentos de dificultad, es como un examen. Y viste que si vos no aprobás un examen, ¿qué pasa? Lo tenemos que volver a hacer. Y si no volvemos a aprobar, lo tenemos que volver a hacer. Entonces la actitud en medio de los desiertos, del proceso, depende de cómo yo esté actuando. Fíjate cómo ellos clamaron: socorro, Señor, un grito de dependencia, te necesito, voy al único que puede librarme de esta situación. Socorro, Señor, clamaron y Él los libertó. Entonces fíjate cómo ahí está este grito de libertad, cómo ahí está como la aprobación del examen. Cuando vos y yo corremos al Señor en medio de los desiertos, cuando corremos a Él, me encanta porque Él siempre extiende su mano y Él trae la respuesta. Como el título de la palabra, ¿cómo es? Dios nos libra de la aflicción. Cuando vos y yo corremos a Él con esta necesidad, con esta dependencia, Señor, te necesito, Él comienza a levantarnos. ¿Podés decir amén? Amén. Amén. Bueno, mira lo que sigue diciendo los versículos 7 del Salmo 107, dice: lo llevó directo a un lugar seguro. Estaban sin hogar, estaban en el desierto perdidos, y ¿qué dice el Señor? ¿Qué hizo? Los llevó directo a un lugar seguro. Cuando ellos clamaron, como decía la pastora, socorro, Señor, ayúdanos, dice que les dio una ciudad donde pudieran vivir. Dice el versículo 8, y acá entra esta arma tan poderosa: que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Porque Él satisface al sediento y al hambriento lo llena de cosas buenas. ¿Cuántos pueden decir amén a la palabra del Señor? Amén.
En medio del desierto nos encontramos así, sedientos, hambrientos, con necesidad. Pero ahí el Señor, tenemos esta promesa para nuestra vida. Aquellos que hoy están atravesando un desierto, que puedan decir: Señor, vos satisfacés mi necesidad. Amén. Vos satisfacés mi sed. Vos satisfacés este hambre que hay en mi corazón y me llenás de toda cosa buena. Ese es nuestro Dios que está para nosotros. ¿Cuántos pueden declarar esta palabra y decir amén? Amén. Amén, amén. Isaías 51:3, Reina Valera, dice: ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso y su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Wow. ¿Cuántos están atravesando momentos difíciles? Que vos puedas decir: Señor, en esta dificultad viene tu consuelo para mi vida. Vos cambiás mi desierto en paraíso. Vos llenás mis labios de un cántico de gozo, de alegría, Señor, en medio de la soledad. Vos, Señor, sos el que sacia mi alma y mi sed y el hambre que hay en mi espíritu, y me llenás de cosas buenas. El mismo versículo en la NTV dice: el Señor volverá a consolar a Israel y tendrá piedad de sus ruinas. Su desierto florecerá como el Edén, sus lugares desolados como el huerto del Señor. Allí se encontrarán gozo y alegría. Los cantos de gratitud llenarán el aire. Y declaramos, mi hermano, que los aires son cambiados en esta tarde. ¿Vieron cuando hay veces que están cargados de tristeza, de angustia, de desolación? Pero el Señor cambia los aires, los llena de gozo, de alegría, de gratitud. Llena los aires de cánticos, de alabanzas de su iglesia al Rey justo y verdadero. Esa debe ser nuestra actitud, mi hermano. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén. Amén. La palabra de Dios me encanta porque dice que el Señor nos rodea con cantos de libertad. Yo amo esa palabra porque puedo ver que en medio de cualquier desierto, cuando nosotros corremos a Él empieza a cantar canciones que traen libertad a nuestra vida. Y podemos experimentar cosas que si no estaríamos ahí pegados a Él, no las podríamos experimentar. Por eso cuando Él nos lleva al desierto, quiere que estemos solos con Él para poder experimentar esto, su libertad. Aquello que solamente Él puede hacer. Y cuando Él lo hace, wow, en verdad que no necesitamos otra cosa. Amén. Vamos a ir al segundo panorama que va desde el versículo, desde el versículo 10 al versículo 16. Dice: algunos estaban en oscuridad y en una profunda penumbra, presos del sufrimiento con cadenas de hierro. Se rebelaron contra las palabras de Dios. Se burlaron del consejo del Altísimo. Por eso los doblegó con trabajo forzado. Cayeron y no hubo quien los ayudara. Socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad y Él los salvó de su aflicción. Los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Fíjate, este segundo panorama, y ahí para que vos puedas anotar, es la prisión. La prisión. Y mira cómo ellos se encontraban. Conforme a lo que estábamos leyendo, ellos se encontraban en oscuridad, en profunda penumbra, presos del sufrimiento, con cadenas de hierro. Después vos lee con atención estos versículos del Salmo 107. Cadenas de hierro. Fueron puestos con trabajos forzados. Cayeron y no hubo quien los ayudara.
Fíjate qué tremendo el sufrimiento del cual ellos estaban presos. Fíjate cómo al rebelarse en contra de lo que Dios estaba diciendo, esas fueron las consecuencias. Fíjate cuando vos y yo estábamos rebeldes, lejos de Dios y aún siendo hijos de Dios, ¿cuántas veces estamos presos también? Sumidos en prisiones espirituales. Fíjate cómo nosotros en otro tiempo estábamos de esta manera, en oscuridad, en profundas penumbras, presos del sufrimiento, con cadenas de hierro, como dice acá, con trabajos forzados, como cuántas veces caímos y no teníamos quien nos levante. Fíjate cómo la rebeldía, la desobediencia en otros tiempos, pero también en estos tiempos, cómo la rebeldía, la independencia de Dios nos lleva justamente a esto, a estar presos, a estar atados, a estar con cadenas. Por eso te digo, antes estábamos de esta manera, pero también aún estando en el camino de Dios, muchas veces estamos presos de esto. Porque no obedecemos tal vez al 100% a lo que Dios nos está diciendo. Tal vez no estamos obedeciendo al 100% a su palabra. Entonces hay áreas en nuestra vida donde podemos estar con prisiones espirituales. O sea, siendo que Dios ya nos hizo libres. ¿Cuántos libres hay acá? Amén. Dios ya nos hizo libres. Pero muchas veces, mi hermano, por nuestra desobediencia, estamos presos otra vez. Pero quiero darte una buena noticia. Vamos a ir a Juan 8:36. Amo este versículo. Juan 8:36 y lo vamos a leer en la NTV. Juan 8:36 NTV. Dice lo siguiente: así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán verdaderamente libres. ¿Cuántos libres hay en esta noche? El Señor ha obrado de tantas maneras en nuestra vida. El Señor una y otra vez viene a traer libertad, pero nosotros, mi hermano, necesitamos permanecer en eso que Cristo ya ha hecho. Fíjate que el Señor una y otra vez nos trae libertad a través de la alabanza, a través de la adoración. Aún en nuestros hogares el Señor nos hace libres. Pero el enemigo, ¿qué es lo que hace? Una y otra vez nos tiende lazos, quiere hacernos caer, quiere llevarnos ¿a dónde? Al lugar del cual Dios nos sacó. Dios ya nos hizo libres de tantas cosas, de tantas prisiones. Dios ya nos ha hecho libres desde la cabeza hasta los pies. Pero el plan del enemigo justamente es este: llevarnos otra vez a ese lugar. ¿Y sabes qué es lo más triste? ¿Sabes, no? ¿Qué es lo más triste? Que muchas veces nosotros accedemos o caemos en las trampas que el enemigo pone, en los lazos que él tiende. Y sabemos que encima siempre son las mismas estrategias, ¿sí o no? Siempre el enemigo hace las mismas jugadas. Y nosotros lamentablemente caemos en eso. Y ahí estamos, ¿no? Presos, como dice acá, presos del sufrimiento, presos del pasado, presos de las heridas, presos de las cosas que tal vez hemos vivido. Pero el Señor, una vez más, quiere obrar con libertad. Una vez más, porque justamente Él nos ama. Él nos ama y quiere que experimentemos la libertad que hay en Cristo Jesús. Si el Hijo nos libertare, nosotros seremos verdaderamente libres. El enemigo, mi hermano, es especialista en hacer estas cosas. Y él siempre es como que quiere traer el pasado. Él quiere, ¿no? Recordarnos, pero no como... él siempre va a traerlo para lo malo, no para que nosotros obviamente nos gocemos, sino para que otra vez caigamos en eso, para tenernos en oscuridad como estábamos leyendo, para tenernos en penumbras, en ataduras. Hablábamos con alguien estos días, con Fer, y podíamos ver tan claro este obrar del enemigo. Él lo que quiere es anularnos, a vos y a mí. Él nos quiere tener anulados.
atados a eso que hemos experimentado. ¿Cuántos tuvieron un pasado duro, difícil? ¿Cuántos han vivido cosas difíciles? Cada uno de nosotros. Pero eso no tiene que ser para que vos y yo estemos atados ahí, sino que es un testimonio del poder de Dios, de donde Él nos ha rescatado. Lo que a vos te pasó, ¿saben? Hace unos días entendí una situación muy difícil que vivimos como familia. Y hace unos días me encontré aconsejando a 2 personas que habían vivido la misma situación. Y cuando yo estaba hablando con ella, el Espíritu Santo me trajo eso que yo había vivido hace muchos años. Y ahí él me hablaba, este es el para qué. Y yo hablaba con la persona y yo por dentro lloraba, pero lloraba por ver, Señor, cuánto amor. Ahora entiendo los propósitos. Tal vez muchas veces lo dije de labios, pero ahora lo estoy entendiendo verdaderamente. Dios, todo lo que produce en nosotros es para hacer un testimonio, pero el enemigo lo trae ahí como para tenernos presos, para tenernos anulados. Pero el Espíritu Santo en esta noche nos quiere hacer libres una vez más. ¿Cuántos puede decir amén? Él tiene el poder para traer libertad. Nosotros tenemos que creer, declarar, caminar en esa libertad. Es clave, mi hermano, que nosotros podamos hacer eso. Es clave que nosotros realmente nos despojemos de esas cadenas, de esas ataduras. Es clave. Amén. Aún el enemigo nos quiere traer esas cosas, ¿no?, a nuestra mente. Tal vez cosas que hicimos, errores, para mantenernos en vergüenza, ¿no? Amén. Para mantenernos con esa culpa constante. Dice que Él es el acusador y está todo el tiempo acusándonos de aquello que hicimos. Y ahí es cuando me encanta, porque la palabra de Dios dice, el Hijo, si los libertares, serán verdaderamente libres. Verdaderamente. No tenemos motivo por el cual volver atrás, porque Jesús ya hizo la obra en nosotros. Pero el enemigo quiere hacer eso, que vivamos en vergüenza, que vivamos con la cabeza agacha. Pero como dice el Salmo, yo amo el Salmo de David, que dice, Señor, tú eres el que levanta mi cabeza. Tú eres el que levanta mi cabeza. Mis enemigos me quieren ver así, con la cabeza agacha, pero vos sos mi gloria y el que levanta mi cabeza. ¿Cuántos pueden decir amén? Cuando nosotros hacemos este tipo de declaraciones, ese pasado que quiere venir cae, se derrumba, ese dardo del enemigo se apaga. Por eso es tan importante, mi hermano, que podamos todo el tiempo tener presente las palabras del Señor. Porque la palabra del Señor es otra de las armas que el Señor nos da. Combate al enemigo y derriba toda mentira de Satanás, toda artimaña del enemigo en contra de nuestra vida. Amén. Jesús es nuestro libertador. ¿Cuántos pueden decir amén? Amén, amén. Y fíjate qué clave es la oración y la adoración en estos tiempos. Aún si hoy mismo podemos identificar que hay prisiones en nuestra vida, es súper clave. Y quiero que me acompañes, que nos acompañes a Hechos 16. Y quiero leerte una historia que ya la conoces de memoria, pero vamos a recordar para que podamos ver la importancia de la oración y la adoración. Hechos 16, vamos a leer del 23 al 26 en Nueva Traducción Viviente. Amén. Fíjate lo que dice. Los golpearon severamente y después los metieron en la cárcel. Le ordenaron al carcelero que se asegurara de que no escaparan. Así que el carcelero los puso en el calabozo de más adentro y los sujetó los pies en el cepo. Alrededor de la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando himnos a Dios, y los demás prisioneros escuchaban. ¿Qué estaban haciendo Pablo y Silas? Orando y cantando himnos a Dios. Versículo 26. De repente,
hubo un gran terremoto y la cárcel se sacudió hasta los cimientos. Al instante, todas las puertas se abrieron de golpe y a todos los prisioneros se le cayeron las cadenas. ¡Wow! ¡Qué tremendo es esto! Fíjate, Pablo y Silas estaban ahí en el calabozo, en el más profundo. Y sin embargo, ¿qué es lo que hicieron? Y ellos estaban ahí a oscuras, golpeados. Y ellos, como dice la palabra, en medio de ese momento, ellos levantaron oración, levantaron cantos a Dios. ¿Y qué es lo que pasó? El poder de Dios se desató y fueron libres. El poder de Dios. Y fíjate algo que recordaba estos principios, Fer. El enemigo nunca va a lograr que lo adoremos. ¿Vos adorarías a Satanás? No. Ninguno de nosotros adoraría, ninguno levantaría un canto de adoración a Satanás. Oh, San Satanás. No, nadie lo haría. Pero ¿qué es lo que quiere hacer el enemigo? Él sabe que eso no va a suceder. Entonces lo que hace es anular nuestra adoración. En medio de los momentos de aflicción, Él sabe que nosotros no lo vamos a adorar, pero nos anula. ¿Viste cuando vos alguna vez tuviste así como un miedo profundo que no podías, o un ataque espiritual donde no podías ni mover los labios? ¿Alguna vez te pasó eso? Como que querés decir la sangre de Cristo en el nombre de Jesús, querés llamar a los ángeles y no te sale una palabra. ¿Te pasó? Sí, les pasó. Bueno, el enemigo en los momentos de aflicción quiere hacer exactamente lo mismo, que nuestra boca esté sellada, aún nuestros pensamientos anulados. Él quiere robarnos la adoración y como sabe que nosotros no nos vamos a rendir delante de Él, Él nos anula, pero Dios nos hace libres. Amén. ¿Cuántas veces, no sé si les ha pasado, pero que han llegado a la iglesia? Y tal vez estamos acá el equipo de alabanza y decimos, mi hermano, levanta tus manos, adora al Señor, da un grito de júbilo. Y vos viniste tal vez con, no una prisión, con miles de prisiones encima, tal vez aflicciones, problemas. Porque muchas veces el enemigo nos quiere tener también presos del problema que hoy estamos viviendo. Tal vez no sea el pasado, pero sí presos del problema que hoy estás viviendo. Entonces ya no ves nada más que el problema, que la dificultad, que la situación, y estás preso en ese sufrimiento de lo que hoy estás viviendo. Entonces tal vez vos venís a la casa del Señor y no tenés ganas de adorar. Y entonces estás así, y levantás tus manos y así. Pero mi hermano, yo te puedo decir, yo he llegado tantas veces así a la casa del Señor. Pero cada vez que levanto mis manos y adoro al Señor, el poder de Dios se perfecciona en mí. Amén. Y Él nos llena de fortaleza y nos llena de fuerza y de valor, y su gloria aumenta en nosotros. Amén. Por eso, mi hermano, yo te doy un consejo, que cada vez que vos llegues a la casa del Señor en una situación difícil y estemos adorando, que vos levantes tus manos y comiences a adorar, y vas a experimentar la libertad de Cristo como nunca antes en tu vida. Amén. Vas a comenzar a experimentar el poder de Dios, que Él se hace fuerte en vos, y su gloria te llena, y su Espíritu Santo comienza a traer aliento a tu vida y a tu corazón. Hay tanto poder, mi hermano, en la alabanza. Y cuando vos adorás, capaz que el que está al lado también está mal, pero Él va a escuchar tu alabanza, Él va a escuchar tu adoración y se va a contagiar. Y la gloria del Señor va a comenzar a correr a través de tu vida. Amén. Hacia toda la iglesia del Señor. Amén. Por eso es tan importante esta arma. Amén. Y fíjate cómo esto que está diciendo Fer es súper clave. Cuando vos y yo empezamos a adorar, cómo el que está al lado se contagia. Y esto es lo que pasó en esta historia que estábamos leyendo de Hechos. Porque la palabra no dice que solo a Pablo y a Silas quedaron libres, sino que todos los presos, ¿para qué voy a ir de vuelta? Dice, y a todos los prisioneros se les cayeron las cadenas. O sea, Pablo y Silas empezaron a cantar y empezaron a orar.
Y no solo ellos fueron libres, sino que la adoración y la oración produce algo tan tremendo. Es una bomba expansiva que va a traer libertad no solamente en nuestra vida, sino a todos los que están alrededor nuestro. Por eso es tan clave que cuando vos y yo venimos a esta casa y cuando vos estás en tu casa, uses estas armas que son tan poderosas. A veces recordamos algunos comentarios de algunos de ustedes, ¿no? Cuando llegaron por primera vez a la iglesia, ¿no? Es como que no entendían la oración, la adoración, no entendían. ¿Y cuánto? No les voy a preguntar, mejor no. ¿Cuántos se aburrían? No les voy a preguntar eso. Hasta que el Espíritu Santo los fue llevando. ¿Y qué fue lo que empezó a hacer? Los introdujo en el movimiento del Espíritu Santo. No en el movimiento de la iglesia, sino en el movimiento del Espíritu Santo. Los empezó a introducir, aún a nosotros nos empezó a introducir en estas dos armas que son poderosas. Y ahí ya estabas esperando, ¿no? Y cuando al principio estábamos medio aburridos, pero cuando ya el Espíritu nos empezó a llevar, éramos los primeros en estar adorando y alabando y clamando ahí delante de la presencia de Dios, porque poco a poco fuimos entendiendo el poder que hay en esta combinación de adoración y oración. Esto es clave, mi hermano. Y fíjate cómo continúa el Salmo. Y ya vamos a terminar, así podemos tener un tiempo para orar. Versículo 13 dice: socorro, Señor, clamaron en medio de su dificultad. Y quiero que prestes atención cómo continúa. Y Él los rescató de su aflicción. Versículo 14: los sacó de la oscuridad y de la profunda penumbra. Él les rompió las cadenas. Que alaben al Señor por su gran amor y por las obras maravillosas que ha hecho a favor de ellos. Pues rompió las puertas de bronce de su prisión, partió en dos los barrotes de hierro. Mi hermano, eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Eso es lo que el Señor hizo con nosotros. Y eso es lo que el Señor quiere seguir haciendo en nuestra vida. Este es un tiempo de libertad. El enemigo una y otra vez nos viene a presentar batallas, ¿sí o no? Él nos quiere introducir otra vez en eso de donde Dios ya nos rescató. Pero tenemos armas poderosas. Tenemos armas poderosas. Adoración, intercesión, clamor. Y con esto podemos salir de las cárceles espirituales, podemos salir de la aflicción y podemos levantar cantos de victoria en el nombre de Jesús. Amén. Oramos. Oramos. Iglesia, te invitamos a que te pongas de pie.